Las dificultades económicas por las que lleva pasando el Barça tantos años, más la nueva financiación del club, más el problema del escándalo con los árbitros que estamos viendo últimamente, entre muchas otras cosas, está haciendo que el modelo tradicional del Barça, de que el club forma parte de los socios, esté en grave peligro, y se está tanteando últimamente que para la solución de todos estos problemas podría pasar porque el Barcelona se convirtiera en sociedad anónima deportiva y así evitar la quiebra final y la posible desaparición del club catalán. Pero ¿cuáles son todas estas dificultades económicas pasadas y sobre todo las futuras? Porque es obligatorio que los clubes deportivos profesionales sean sociedades anónimas deportivas y el Barça y otros clubes no lo son a día de hoy. Y sobre todo, ¿en qué se diferencia un club de una sociedad anónima deportiva? ¿Y por qué convertirse el Barça en sociedad anónima deportiva podría ser la solución a sus problemas? Pues lo vamos a ver todo en este vídeo de la forma más rápida y sencilla posible, como siempre, así que quédate hasta el final porque vamos a ello. Primero de todo, como sabes, la problemática del Barcelona ya viene desde los tiempos de Bartomeu, cuando se endeudó sobre todo mucho más el club para cometer fichajes fallidos, para renovar a futbolistas con fichas muy elevadas y a muy largo plazo que luego resultaron no ser tan rentables a lo largo del tiempo. El COVID también hizo generar grandes pérdidas a los grandes clubes. El año pasado también tuvo una pérdida de otros 200 millones de euros que consiguió maquillar con las palancas vendiendo parte de sus ingresos futuros. Al mismo tiempo también este año esperaban otras pérdidas de 230 millones de euros que al final también en cierto modo se maquillaron con ciertas palancas. Todo esto te lo explico en este vídeo que te dejaré por aquí arriba de un minuto donde tienes un resumen de la situación. Como sabes también al final esas palancas lo que es tener dinero hoy a cambio de vender ingresos futuros, por lo tanto dependes mucho de cómo inviertas ese dinero en este momento. Todo esto se agrava con que a la deuda de ya de más de 1.300 millones de euros que tiene el club se añade esta nueva deuda de unos 1.500 millones de euros para financiar el nuevo proyecto del Espai Barça, que sí que puede generar alrededor de 247 millones de euros adicionales para el club cada año, y realmente se cuestiona que se vaya a generar tanto ingreso, pero es que además es añadir más deuda a la que ya tiene el club. A corto plazo también eso va a hacer que el año que viene el club tenga que ir a un estadio más pequeño, por lo tanto va a tener menos ingresos, va a tener menos socios que puedan acceder al estadio, por lo tanto puede tener bajas de diferentes socios que ya no quieran estar en el club durante un año precisamente porque no tienen un asiento asegurado. También el famoso caso Negreira, que es el escándalo que tiene que ver con los árbitros, puede hacer que el club pueda ser sancionado por la UEFA y no jugar durante un año la UEFA Champions League, que ya sabes que esto extrae mucho dinero al club, no solo en entradas, merchandising, sino sobre todo en derechos de televisión, que es lo que más cobra un equipo de fútbol. Por no hablar también de la sanción económica que le puede caer por este caso. Al mismo tiempo también se añade que estos 1.500 millones de euros de nueva deuda van a pagar un 6% de interés anual, lo que supone otros 90 millones de euros de gasto para el Barcelona cada año, teniendo en cuenta que a día de hoy ya tiene pérdidas. Incluso también por no hablar de que este presupuesto de 1.500 millones de euros para financiar el Espai Barça desde hace unos años, y los precios de construcción a día de hoy han subido bastante desde entonces, principalmente originados por el COVID y otros problemas en la cadena de suministro. Por lo tanto, esta obra puede tener sobrecostes. Todo esto hace, como digo, que el Barça tenga muchísimas pérdidas, que tenga patrimonio neto negativo, es decir, que contablemente lo que debe vale mucho más que lo que tiene, y esto es un problema para cualquier club y cualquier empresa. A día de hoy todo club deportivo profesional está obligado a ser sociedad anónima deportiva. Y todo esto viene porque en los años 80 prácticamente el 80% de los ingresos de cada club venía principalmente por las cuotas de los socios. Y a medida que esto fue cambiando a lo largo del tiempo, porque los clubes empezaban a tener más ingresos por merchandising, por derechos de televisión, por patrocinios, etcétera, en el año 1990, precisamente porque ya los clubes empezaban a tener ese ánimo de lucro, es decir, ya empezaban a funcionar como una empresa, se estableció una ley del deporte que obligaba a todos los clubes deportivos profesionales a llegar a convertirse en sociedad anónima deportiva. Aunque hubo una excepción para los clubes que habían llevado una buena gestión los últimos 4 años, que habían generado beneficios y que su patrimonio neto era positivo, es decir, que contablemente lo que tiene el club sea superior a lo que debe. Pero en aquel momento tanto Barça como Madrid, como Atlético de Bilbao, como Osasuna, que son los únicos clubes que en aquel momento cumplían este requisito y son los únicos que quedan a día de hoy de primera división con esta condición de club, aunque con un régimen especial porque siguen pagando impuestos sobre beneficios como cualquier empresa, pero siguen estatutariamente manteniendo la condición de club deportivo. A día de hoy, como te digo, el Barça no cumpliría este requisito que en su momento le permitió mantenerse como club, no tener que convertirse obligatoriamente como sociedad anónima. Pero ¿cuáles son las diferencias realmente que tiene que un club de fútbol se pueda ser considerado como club de fútbol o como sociedad anónima deportiva? Para eso hemos preparado esta tabla resumen donde puedes ver las principales diferencias. Principalmente en cuanto al ánimo de lucro, podríamos decir que estatutariamente, si te metes en las cuentas del Barça, los estatutos del Barça dicen que es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, que no busca el generar el beneficio. Sin embargo, en el caso de una sociedad anónima deportiva, sí que técnicamente tendría el objetivo de generar beneficios, de generar dinero. Como veis aquí también, pues el objetivo, en base a esto, el objetivo de un club de fútbol técnicamente, pues es el hecho de generar, de representar unos valores, de representar unos colores, un himno incluso, y unos logros deportivos, pero siempre con el objetivo de disfrutar y de fomentar este deporte y tal. Sin embargo, para una sociedad anónima deportiva ya refleja un poco más lo que es la realidad, ¿no? Que sí, que el objetivo es generar logros deportivos y tal, y defender unos colores y todo lo que tú quieras, pero que al final hay detrás unos sponsors, hay detrás unos patrocinios y hay detrás también unos futbolistas que quieren cobrar dinero y obviamente cada vez más dinero. Sí, obviamente porque lo generan. Entonces
Entonces, como lo generan precisamente, ya pasamos a ser una condición realmente de funcionar como una empresa y no funcionar como un club. Por lo tanto, aquí lo que cambiará también, sobre todo a nivel del Fútbol Club Barcelona, en este sentido, cambiará la propiedad. Ya sabes que hoy en día la propiedad del Fútbol Club Barcelona es de los socios, tanto del Fútbol Club Barcelona como del Madrid, del Atlético de Bilbao y de los Osasuna, es de los socios, de los que pagan las cuotas de socio para poder entrar al estadio a los partidos. Al final, estos son los que tienen el poder de voto y los que en la Asamblea General, como ves aquí, en la Asamblea General toma las decisiones. Cada uno tiene un voto, los votos valen lo mismo porque todos pagan prácticamente lo mismo. Entonces, al final, en Asamblea General todos tienen un voto para decidir qué es lo que se puede hacer o tomar las decisiones que se tengan que tomar en cada momento que puedan afectar al club. Sin embargo, como sociedad anónima deportiva, al tener unos accionistas detrás, son los propietarios del club y son los propietarios del club dependiendo de lo que hayan invertido cada uno en comprar el club. Cuanto más acciones tengas, técnicamente más poder de voto vas a tener. Si es un único accionista el que tiene todas las acciones, pues, o el que tiene el más del 50% de las acciones, pues tendrá la mayoría de los votos cuando haya que tomar decisiones. Así que a modo resumen, estas son las diferencias de cómo funciona un club y una sociedad anónima deportiva, cuáles son las principales diferencias que podemos tener en cuenta. Pero lo que hace que el Fútbol Club Barcelona a día de hoy pueda salvar su situación y pueda ser mucho más eficiente en su operativa, siendo sociedad anónima deportiva y no siendo un club, pasa por varias cosas, ¿vale? Principalmente ya sabes que a día de hoy tanto ni el Barça como cualquier otro club podría vivir como en los años 80, como decíamos en su momento, principalmente de las aportaciones de los socios. En el caso del Barça, las aportaciones de los socios, como ves, representan alrededor del 6% de las ventas. Para que te hagas una idea, con esto no hubieran pagado ni la mitad del sueldo de Messi cuando jugaba en el Fútbol Club Barcelona. Con ese dinero el Barça no puede ni siquiera acometer el sueldo del personal que hay en las oficinas del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Ya no te hablo de los jugadores, te hablo del personal que hay en la oficina. Por lo tanto, la situación a día de hoy es diferente, ¿vale? Pero en este caso la clave es que al ser el club propietario de los accionistas, sí que es verdad que el club pierde la condición de que sean los propios socios los que tomen las decisiones, pero al final son los accionistas, es la Junta General de Accionistas que en función del peso que tenga cada uno, pues tendrá más poder de voto o menos poder de voto, que al final luego depende de un CEO, ¿no? De este consejero, delegado, de este director ejecutivo, podríamos decir, que es el que al final toma las decisiones y al final acaba llevando a la empresa hacia un punto u otro, ¿vale? Acaba tomando las decisiones de inversión de lo que se hace o no para llevar al club a que crezca más y a que obviamente valga más como club, y por lo tanto esos accionistas ayudan a tomar las mejores decisiones. Al final lo hacen para que sus acciones valgan más y al final las puedan vender en cualquier otro momento. Ellos generan riqueza de esa forma, generando mayor valor de sus acciones, o en algunos casos, pues cuando la empresa decide pagar dividendos o lo que sea, ¿vale? Entonces, el hecho de que haya accionistas detrás, eso es lo bueno, buscan que crezca el club y al final, sobre todo, la clave es que tienen esa responsabilidad de cuando el club necesita dinero, es cuando el club hace una ampliación de capital. Cuando una empresa necesita dinero, puede o pedir un préstamo o puede hacer una ampliación de capital, decirle a los accionistas que ya tiene, de decir, oye, dame más dinero porque necesitamos dinero, porque tenemos pérdidas, porque tenemos que pagar a los futbolistas y no tenemos dinero, pues lo que hacen es hacer una ampliación de capital, recaudar más dinero. Si los actuales accionistas no quieren poner más dinero, tienes que ir a nuevos accionistas. Estos nuevos accionistas serán los que entrarán a cambio de tener también acciones del club, entrarán en el club, pondrán dinero, el club les dará acciones y los actuales accionistas son los que en este caso perderán porque pasarán a tener menos porcentaje del club. A modo muy sencillo, si un club tiene 100 acciones y tú como accionista tienes 10, si el club ahora emite 10 nuevas acciones para que entre un nuevo inversor, tú seguirás teniendo 10 acciones, pero el club ahora mismo ya no tendrá 100 en total, tendrá 110, por lo tanto tú pasarás de tener un 10% de las acciones del club a tener menos porcentaje de acciones. Por lo tanto, técnicamente cuando haya que votar tú tendrás menos porcentaje. Primero tienes menos porcentaje de derechos sobre los beneficios y obviamente tienes menos porcentaje de poder de decisión. Por lo tanto, en este caso, en un panorama de este estilo, el que perdería sería el accionista. Si las cosas van bien es el que se beneficia, pero si las cosas van mal, el que pierde es el accionista. Y el que se compromete a meter más dinero en la empresa es el accionista para salvar la situación y no tener que el club tenga que emitir más deuda para tener más riesgo, o que no tenga incluso que hacer estas famosas palancas, ¿no? Que es al final lo que ha tenido que hacer ahora, de vender ingresos futuros para poder salvar la situación de hoy. Si tienes un accionista que directamente te mete dinero, pues al final es como consigues salvar esa situación y no comprometer la salud financiera del club, ¿vale? Y si no son los actuales accionistas, como digo, son nuevos accionistas los que entran en el capital del club y al final meten dinero y ayudan a salvar la situación del club, y los que se perjudican, como digo, son los accionistas. ¿Y aquí cuál es el riesgo? Aquí el riesgo principal es que puedas tener un accionista, que estos accionistas que entren al club pues no estén alineados con lo que son los valores, ¿no? Y tomen unas decisiones que a lo mejor no están correlacionadas con lo que piensa la afición y no consiguen que, a pesar de que el club sea una entidad con ánimo de lucro, porque al final es una
una empresa, que no consigan mantener esos valores que mantienen al club históricamente, que es la parte quizá más emocional, como tenemos sobre todo ahora muy reciente con el Valencia, ¿no? Que vemos que hay una clara división entre lo que son los accionistas del club, que son los que toman decisiones, y al final lo que son tanto los jugadores como sobre todo los socios del club. Y por todo esto ya hemos visto en alguna rueda de prensa donde recientemente Joan Laporta explicaba un poco el proyecto este del Espai Barça, que ya habían obtenido la financiación y tal, ya dejaba caer un poco que, aunque él no quiere, porque él siempre dice que mientras él sea presidente el club va a seguir formando parte de los socios, pero ya empezaba a dejar caer que eso sería una posición, una solución para el club a medio y largo plazo. Y esto ha llegado hasta tal punto que recientemente el FC Barcelona ha mandado una encuesta a sus socios, donde en una de las preguntas era precisamente preguntarle que actualmente, decir a los socios que actualmente el modelo de gestión pasa por ser 100% de los socios, pero si ellos como socios respetarían o les gustaría que el club pasara a formar parte de accionistas. Ya les da varias opciones, ¿no? Como ves aquí, pasaría, es básicamente o que siga siendo formando parte de los socios, o que fuera directamente a pasar parte de a ser parte de los accionistas, o un modelo híbrido en el que el 51% de las acciones son de los socios, es decir, lo que voten todos los socios siempre valdría, pero el 49% restante de los votos los tendrían los accionistas, que son los que estarían detrás poniendo dinero en el club. Aquí el problema es que esta encuesta, el club ha dicho que va a compartir los resultados y tal, de lo que salga en esta encuesta, pero ya sabemos, ya podemos interpretar que lo que va a salir en esta encuesta es: y ahora estoy pagando como socio y tengo poder de voto, me estás diciendo que siga como socio pagando las cuotas y que al final no tenga poder de voto. Entonces a los socios lo que tienes que hacer es explicarle un poco lo que hemos explicado en este vídeo, de qué supone, por qué quieres ahora que el club, o por qué puede pasar la solución, porque sean accionistas los que tomen decisiones en lugar de los socios, porque en este caso que tomen voto, digamos, los accionistas, quiere decir que el club puede solucionar estos temas financieros que tienen en base a estos accionistas, tanto para bien como para mal. Los que se benefician y los que se perjudican financieramente hablando serán unos accionistas a partir de ahora. Pero es importante que los socios entiendan cuál es la diferencia entre que el club sea directamente, estatutariamente, como un club deportivo, o que sea una sociedad anónima deportiva. Así que espero que te haya quedado claro en este vídeo, espero que te haya gustado, espero que te haya al menos dado un poco de luz sobre el asunto. He hablado varias veces sobre esto, te dejaré, como digo, en la descripción del vídeo algunas otras veces que hemos hablado de la situación financiera del FC Barcelona. Tengo muchos vídeos cortos donde hemos hablado de esto. Como siempre, si te gusta todo este tipo de contenido, suscríbete, dale un like, campanita, todo esto que nos ayuda tanto. Si no, pues ni te suscribas, ni le des a like, ni nada, pero igualmente nos vemos en el próximo vídeo.